Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Hoy vamos a hablar acerca del perdón de Dios. Y el perdón de Dios es algo que nosotros necesitamos, que el ser humano necesita recibir de Dios. Y para hablar del perdón de Dios quiero primero definir qué es el perdón. El diccionario define perdón de la siguiente manera. Dice que perdón es la liberación o cancelación de una pena, una deuda o una obligación pendiente. Eso significa la palabra perdón. Ese es el concepto. Perdón es la liberación o cancelación de una pena, una deuda o una obligación pendiente. Usted y yo, como seres humanos, precisamente hemos tenido esa deuda con Dios, esa obligación pendiente con Dios. Es por eso que nosotros necesitamos recibir el perdón de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué es que necesito yo el perdón de Dios? ¿Por qué es que necesita usted el perdón de Dios? ¿Por qué la gente, el ser humano necesita el perdón de Dios? Bueno, vamos a ver tres cosas. Pudiéramos agregar más, pero yo quiero solamente ver tres cosas por las que necesitamos el perdón de Dios. Número uno, necesitamos el perdón de Dios porque tenemos una deuda con Él. Es decir, necesitamos que Dios nos perdone porque la deuda la tenemos con Él. Si yo tengo una deuda con una persona, yo no voy a ir con otra persona para que me perdone esa deuda. Debo de ir con la persona con la que tengo yo la deuda. En este caso, nuestra deuda es con Dios. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos el perdón de Dios, porque nuestra deuda es con Él. ¿Por qué es que necesitamos el perdón de Dios? Porque somos incapaces de pagar esa deuda. Esa deuda que tenemos con Dios, no tenemos la capacidad, no tenemos la solvencia. Y cuando hablo de solvencia, no hablo de solvencia económica, hablo de una solvencia moral, espiritual. No tenemos la capacidad para pagar esa deuda. Por eso es que necesitamos el perdón de Dios. Por más que hiciéramos y aunque viviéramos muchos años, no podríamos pagar esa deuda. Es por eso que el Señor Jesucristo vino a pagar por nosotros. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a Dios para recibir ese perdón de Dios. Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere acercarse a Dios y no busca el perdón de Dios. Pero en realidad todos nosotros, todo ser humano necesita recibir el perdón de Dios. ¿Por qué otra cosa? Bueno, precisamente porque si no hay perdón de Dios para nuestras vidas, entonces lo único que vamos a recibir es un castigo. Y ese castigo es eterno. Entonces, tres cosas que quiero recordar y que usted puede ver en la pantalla. ¿Por qué es que necesitamos el perdón de Dios? Bueno, porque tenemos una deuda con Él, número uno. Número dos, porque somos incapaces, no tenemos la facultad de pagar esa deuda. Y número tres, porque si no recibimos ese perdón, entonces lo único que vamos a recibir es castigo. Usted podrá preguntarse, bueno, pero ¿cuál deuda es la que tenemos con Dios? ¿O qué deuda tengo yo con Dios? Quizá no hayamos hecho nada nosotros, pero el hecho de ser humano
ya adquirimos una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo describe y así nos los dice, que por uno vino la condenación. Por un solo hombre, por Adán, vino la condenación. Romanos 5:12, mire lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, fíjese hermanos, así la muerte o así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios nos dice que todos hemos sido constituidos. Y cuando hablamos y cuando habla la Escritura acerca del hombre, habla del ser humano. Todo ser humano ha sido constituido pecador. Por un solo hombre entró ese pecado, por Adán. Y ha llegado hasta nuestras vidas, hasta este tiempo. Entonces, un hombre vino el pecado y la condenación, así también por uno vino la justificación. Por uno también vino la justificación. Cuando hablamos de justificación, quiero que usted entienda bien esta palabra. Justificación es quedar libre de culpa. Es ser declarado inocente. Y así es como el Señor Jesucristo, cuando Él paga nuestra deuda y nosotros venimos a Él, Él con su sangre nos justifica. Me regreso un poquito. Cuando hablamos ahorita que el pecado entró o la condenación entró por un solo hombre, esa automáticamente todos nos constituimos pecadores y estamos destinados a la condenación, a menos de que nosotros veamos y entendamos esto y busquemos el perdón de Dios y la justificación de Dios, porque esta entró también por un hombre, pero no automáticamente todos somos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice que la justificación, dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gente que no se acerca a Dios, que no busca a Dios, que no tiene fe, que no ha aceptado a Jesucristo, no puede ser justificado. Somos justificados los que nos acercamos a Dios, los que buscamos el perdón de Dios, los que buscamos esa justificación, ese acercamiento con Dios, los que creemos en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Entonces, por uno vino la justificación. Romanos 5, 18 nos dice la palabra de Dios, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, note esto hermanos, y esto es lo que a nosotros nos alegra, lo que nos hace sentir gozo en nuestro corazón, porque de la misma manera dice por la justicia de uno, ese uno es Jesús, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, es decir, todos tenemos la oportunidad de ser justificados. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser justificado, de ser declarado inocente, de que la que hemos adquirido sea pagada por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del perdón que nos da a nosotros, y Él paga esa deuda. Usted y yo sabemos que el pecado es muerte. La palabra de Dios nos dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Si hemos estado hablando, hermanos, de que usted y yo somos pecadores, de que todo ser humano es pecador, entonces, ¿cuál sería nuestro punto? Nuestro punto final, la Biblia lo dice, Romanos 6:23, es la muerte. Y no hablo, hermanos, de una muerte física, porque físicamente todos vamos a morir. A menos de que llegue el Señor y nos encuentre con vida y seamos con Él. Pero de lo contrario, nosotros vamos a morir. Vamos a morir porque eso está destinado físicamente para todos. Pero cuando hablamos de la paga del pecado, que es la muerte, estamos hablando, hermanos, de la muerte espiritual, de la muerte segunda, de la muerte que está después de esta vida. Entonces, ese es el tipo de muerte que es la paga del pecado. Pero yo quiero decirle esto. El perdón de Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios y recibimos el perdón de Dios, el perdón de Dios nos da tres cosas. Quiero mencionar yo. Podemos mencionar muchas más porque el perdón nos da muchas cosas, pero yo quiero hacer mención solamente de tres cosas. ¿Qué nos da el perdón de Dios? Una de ellas que le quiero mencionar es que nos da paz. El perdón de Dios, hermanos, nos proporciona una paz en nuestro corazón. Cuando nosotros hemos sido perdonados, hemos recibido el perdón de Dios, nuestro corazón, nuestra alma está en paz, está tranquila. Eso es algo que recibimos de Dios. El Señor Jesucristo, cuando se iba a ir en Juan capítulo 14, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que tenemos, la paz del mundo, es la paz que nos da el Señor. Entonces, el perdón, cuando hemos sido perdonados y hemos llegado a los pies de Jesús, tenemos en nuestro corazón paz, tranquilidad en nuestra vida. Y vivimos una vida tranquila y en paz. ¿Qué otra cosa nos da? Bueno, el perdón nos da también una seguridad, hermanos. Una seguridad, estamos seguros. A veces hemos hecho la pregunta: ¿usted está seguro de que va a ser salvo? ¿Usted está seguro de que ya ha sido perdonado? Y la respuesta, tristemente, a veces suele ser: bueno, intento, espero que sí, no estoy muy seguro, me gustaría que así fuera. Respuestas que no son apropiadas, porque cuando hemos sido perdonados, hay paz en nuestro corazón. Cuando hemos sido perdonados, hay una confianza de que hemos sido perdonados y de que vamos a ser salvos. Segunda de Timoteo 1:12, el apóstol las palabras dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. Note esto, hermanos, yo sé a quién he creído. Y usted y yo sabemos en quién hemos creído: en el Señor Jesucristo, en el mismo en el que creyó el apóstol Pablo. Pero esta otra parte que dice aquí es a lo que yo quiero llegar. Dice: y estoy seguro, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que es poderoso dar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, hermanos, estaba seguro de la salvación, estaba seguro que Cristo tiene el poder para salvarnos. Por eso dice: estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, si usted y yo hemos sido perdonados,
debemos de tener paz, debemos de tener seguridad de que hemos sido perdonados. Porque si hemos sido perdonados, podemos entonces estar seguros de esa salvación. Podemos estar seguros de que el Señor nos va a salvar, que está guardando nuestro depósito para aquel día, así como el apóstol Pablo. ¿Qué otra cosa? El perdón de Dios nos da también, mis hermanos, vida eterna. Y redundando sobre lo mismo, nos da vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Una vez que hemos sido libertados del pecado, hermanos, y hechos siervos de Dios, nuestro fruto debe ser la santificación. Y como fin, resultado final, el punto de llegada, lo último de nuestro camino es la vida eterna. La vida eterna. Entonces, si hemos recibido el perdón, si hemos sido libertados del pecado, como dice Romanos 6:22, y hechos siervos de Dios, nuestro fruto es la santificación. Es la vida eterna. El perdón de Dios nos da paz, nos da seguridad de la salvación y nos da vida eterna. Quiero ahora mencionarle algunos pasos para ser perdonados. Pasos que quizá usted ya los haya realizado, así como yo también ya he cumplido con esos pasos. Pero si alguno de los que están escuchando este mensaje no ha cumplido con estos pasos, es importante que ponga atención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice lo que debemos de hacer. No solamente es decir: Señor, ya perdóname toda mi deuda y ya. No, hay que recibir, hay que hacer unos pasos, llevar a cabo unos pasos para recibir el perdón de Dios. Empezamos, hermanos. Primero, la persona tiene que creer en Jesús. En Jesús, hermanos. Nada más en Jesús tiene que creer, no en ningún santo, no en ninguna virgen, porque la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 6, dice, el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Entonces, ¿en quién tenemos que creer? En Jesucristo. Y Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esa es una, creer. Siguiente, arrepentirnos de los pecados. Ya hemos hablado en otras sesiones anteriores acerca de esto, pero este tema requería que volviésemos a tocar estos puntos. Entonces, necesitamos arrepentirnos de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Los judíos le están preguntando a Pedro qué van a hacer porque reconocen que han matado al Cristo, al Hijo de Dios. Y Pedro les dice estas palabras en Hechos 2:38: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para que reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. No en el arrepentimiento recibimos el perdón de pecados inmediatamente, pero aquí en este versículo está mencionando arrepentimiento y está mencionando bautismo. Entonces, el primer paso, creer. Obvio que ya escuchamos creer y luego arrepentirnos. El tercero, confesar a Cristo. Confesar a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que confesar
de Cristo? Bueno, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33 nos habla acerca de esta confesión, igual que lo dice Romanos capítulo 10, 9 y 10, nos habla de que tenemos que confesar. Esta cita de Mateo 10, 32, el Señor Jesucristo dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es necesario confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es necesario confesar que le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué otra cosa, qué otro paso necesitamos para ser perdonados? Después de confesar, ahora sí, hermanos, viene el último de los pasos. El último para cumplir con esto, y ahorita podemos mencionar algo más, que es bautizarnos. Bautizarnos, lo leímos ahorita en Hechos capítulo 2, verso 38, dice Pedro: arrepiéntanse y bautícese. Bautícese cada uno para que reciba el perdón de pecados. El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no tiene mucha dificultad entender esto. Lo entendemos muy claro y muchos ya lo habrán hecho, otros no. Esto lo menciono para aquellos que no lo han hecho. Los que ya lo hicieron, hermanos, bueno, ahorita vimos en una de las citas que tenemos que vivir una vida de santificación, porque ya cumplimos con el bautismo, ya hemos recibido el perdón de pecados. Ahora, ¿qué implica esto? Que de aquí en adelante necesitamos vivir una vida santa, una vida de santificación, para poder llegar al resultado final, al final del camino, que es la vida eterna. Porque sin santidad, si no hay santidad en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, aunque hayamos confesado, aunque hayamos creído, arrepentido, confesado y bautizado, dice, no veremos al Señor. ¿Por qué? Porque no hubo santidad en nuestra vida. Entonces, usted y yo, que ya hemos cumplido con estos pasos para ser perdonados, necesitamos ahora vivir una vida de santidad. ¿Y qué implica eso? Implica muchas cosas, hermanos. Implica una vida santa, implica una vida diferente. No como estábamos viviendo antes. Es cierto que nos gustaban muchas cosas y hacíamos muchas cosas diferentes que delante de Dios no estaban bien, pero hoy es diferente. Ya una vez que hemos sido perdonados, tenemos que ser diferentes. Y ahorita vamos a cerrar esto con un versículo. Pero bueno, la evidencia del perdón, hermanos. ¿Cómo puedo yo saber que he sido perdonado? Nomás quiero mencionarles una frase. ¿Cómo puedo saber yo que he sido perdonado? Sencillamente, hermanos, porque mi vida es una vida transformada. Es una vida transformada. Si usted sigue viviendo igual, mi hermano, que antes, algo está fallando. Algo está fallando. Mi vida debe ser una vida transformada. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Algo que nosotros ya conocemos, lo hemos mencionado muchas veces, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, que si hemos llegado a Cristo y nos hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos confesado y nos hemos bautizado, ya estamos en Cristo, entonces ahora, mis hermanos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice la palabra de Dios, ahí en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron. Es decir, lo que nosotros hacíamos ya quedó atrás. Ya ha sido perdonado. Lo que hicimos fue perdonado. Y dice: he aquí, ahora todas son hechas nuevas.
Es por eso, hermanos, que una evidencia del perdón es una vida transformada. La gente debe de ver en nosotros un cambio, algo distinto. Quizá antes mentíamos, quizá antes robábamos, quizá antes nos corrompíamos fácilmente. Ahora, hermanos, hemos sido perdonados y nuestra vida debe ser diferente. Solamente todos nuestros pecados pueden ser perdonados, excepto, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Dice que excepto lo que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lea ese pasaje, Mateo capítulo 12, verso 31 y 32. Y más adelante podemos ahondar un poquito en qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahorita hablamos del perdón. El perdón de nuestros pecados, lo que hayamos hecho, puede ser perdonado. Menos esto. Esto no puede ser perdonado, dice ahí, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer la persona que ya ha sido perdonado? Usted que ya ha sido perdonado, yo que ya he sido perdonado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Quiero mencionarle 3 cosas nada más. Nosotros tenemos que amar a Dios. Si ya hemos sido perdonados, necesitamos amar a Dios. Lucas 7:47 nos habla respecto a esto y dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, hermanos, cuando alguien nos perdona una deuda muy grande, nosotros quedamos muy agradecidos. Dios nos ha perdonado a nosotros esa deuda muy grande. Por eso es que nosotros necesitamos amar a Dios y amarlo mucho. Entonces, una vez que hemos sido perdonados, necesitamos amar a Dios. La siguiente, hermanos, ¿qué más necesitamos hacer? Es tener temor a Dios. Tener temor a Dios. Y quiero recalcar esto, hermanos. Hablo de temor a Dios, no miedo. No miedo. Son conceptos muy diferentes. Temor a Dios y miedo a Dios es otra cosa. Si nosotros le tenemos miedo a Dios, nos vamos a tratar de esconder de Dios, nos vamos a tratar de alejar de Dios, porque es miedo el que le tenemos. Si yo le tengo miedo a la autoridad, no trato de acercarme a la autoridad y ando por otros lugares donde no me encuentre algún policía o alguien que tenga ese tipo de autoridad porque tengo miedo. Entonces, cuando la persona tiene miedo, se aleja de quien le tiene miedo o a quien le tiene miedo, se aleja de ella. Así es que no me refiero a eso. No le tenga miedo a Dios. Pero sí téngale temor a Dios. El temor, hermanos, acerca a la persona a Dios. El miedo la aleja, pero el temor la acerca a Dios. Miren lo que dice el Salmo 130, el verso 4. Dice: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, para que muestres ese respeto, ese temor, esa reverencia a Dios. Entonces, una vez que hemos sido perdonados, necesitamos amar a Dios, necesitamos temer a Dios. Y otra de las cosas que quiero mencionar también, mis hermanos, es que necesitamos alabar a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Recuerde cada uno de los casos donde el Señor Jesús hizo milagros y restauró manos secas, restauró la vista, restauró a gente que no podía caminar y los
levantó y pudieron caminar, a los leprosos los sanó y todo eso. Esas personas quedaban agradecidas y entonces se levantaban los paralíticos y brincaban y alababan a Dios, dice la palabra. Porque el Señor Jesucristo les hizo el milagro de sanarlos y les perdonó sus pecados, como aquella mujer también así le dijo: tus pecados te son perdonados. Y alababan a Dios y lo querían seguir muchos de ellos. Sí hubo algunos otros que recibieron el milagro y se alejaron, no le buscaron, no le siguieron, no le adoraron. Pero nosotros que hemos sido perdonados necesitamos amar a Dios, temer a Dios y adorar o alabar a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida. Estas cosas necesitamos hacerlas. Mira lo que dice este salmo, hermanos. Dice: bendice alma mía a Jehová. El Salmo 103, verso 2 y 3. Y no olvides, hermano, usted no olvide ninguno de los beneficios. Alma mía, está diciendo el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No hay nadie más, hermanos, el Señor Jesús. Por eso es que a Él venimos, a Él acudimos. Nuestro Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades. Gracias, mis hermanos. Espero que esto sea de bendición y quiero nada más brevemente orar para que usted tome esto en cuenta y que lo aplique en su vida. El perdón de Dios es para usted y es para mí. Lo puede rechazar o lo puede aceptar. Puede vivir una vida de santidad o puede vivir una vida impía, de pecado. Está en usted la decisión. Dios nos ha dado ese libre albedrío. Oremos. Gracias, Señor, en esta tarde pedimos bendición, que esto sea de provecho en nuestras vidas, que lo apliquemos, que lo vivamos, para que cada día nos acerquemos más a usted. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.